Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la videoconferencia sobre las estrategias para la implementación de los programas de estudios sociales en la modalidad de educación de adultos a distancia en CONED. Sean bienvenidos los compañeros de la sede central, aquí en la UNED en Sabanilla. También le damos la bienvenida a los compañeros de Turrialba y de Nicoya. Les recordamos también que pueden seguirnos por medio de la plataforma de YouTube. Ahí pueden plantear sus comentarios. Vamos a explicar un poquitito cómo vamos a trabajar. El objetivo de la presentación sería analizar todas esas estrategias en base a la implementación de los programas de estudios sociales, por supuesto reconocer cuáles son los principales cambios, ¿verdad?, que se dan, ¿para qué? Para aplicarlos en CONED. Ese sería pues los tres objetivos que queremos perseguir con lo que es la videoconferencia. Le damos la bienvenida también a Marlene. Marlene es la coordinadora nacional del área de estudios sociales. Bienvenida, Marlene. Y Jamer, él es el asesor nacional de estudios sociales del Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada. Marlene. Buenas tardes, compañeros e invitados. Esperamos que este espacio sea aprovechado por todos nosotros para realizarle las consultas necesarias a don Jamer Ramos, asesor nacional de estudios sociales en el tercer ciclo y diversificada. Esperamos que logremos plasmar todas esas consultas, todas esas dudas que nos vienen retomando durante todo este tiempo que desde que los programas están puestos, están vigentes. Así que don Jaime nos va a hablar sobre los objetivos, los pilares, la metodología que tiene planteada todos estos programas de estudios sociales. Bienvenidos, reiterando este espacio. Bienvenido, Jaime, adelante con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a las compañeras y los compañeros que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta tarde. Como bien decía Paula y Marlene, la idea de hoy es conversar acerca de los principales lineamientos teóricos, pedagógicos, epistemológicos que han fundamentado la puesta en práctica del programa de estudios sociales en tercer ciclo de educación diversificada. Y en este caso intentaremos hacer una serie de sugerencias para su contextualización en la modalidad del CONED. Yo pues le reitero el agradecimiento a Paula y a Marlene por la invitación y pues vamos a comenzar. Al final pues daremos el espacio para las consultas. Antes de iniciar, solamente me gustaría señalar tres elementos importantes. Uno es que, siempre pues señalamos que cuando se aprobaron estos programas de estudios sociales en el año 2016, desde hacía un buen tiempo ya la comisión mixta que en un principio pues inició el proceso de elaboración de los mismos, pues ya se mantuvo al margen, ya no participó, igualmente la Asesoría Nacional de Estudios Sociales. Posteriormente a su aprobación, nosotros nos hemos dado a la tarea, como es nuestro deber, de comunicar, de llevar a las regiones todo el proceso de entrega técnica, de capacitación y por ende tratar de colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la implementación de estos programas. Por otra parte, también hay ciertos elementos en cuanto a las consultas relacionadas con las pruebas FARO, que por ejemplo este año no se van a aplicar en la asignatura de estudios sociales, que pues yo no soy la persona pues digamos competente para referirme a eso y posteriormente el Ministerio de Educación Pública a través de las instancias pertinentes y oficiales se referirán a esos temas. Como señalamos en un principio, nuestro objetivo es referirnos a la implementación sobre todo de la metodología de los programas de estudios sociales, así como su relación y su congruencia con lo que es la transformación curricular, educar para una nueva ciudadanía. Y finalmente, pues, tener claro que el intento que vamos a hacer de implementar o de generar estrategias para la implementación parte de una realidad concreta. La modalidad de los CONED implica elementos de educación a distancia y algunos elementos de educación presencial, implica también una educación pensada para adultos y con todo el conjunto de características que esto implica para esta población, para los compañeros y las compañeras docentes y sobre todo para las personas participantes en el proceso. Entonces lo que intentaremos es, en la medida de las posibilidades, del tiempo, de los recursos, de la realidad del salón de clase en esta modalidad, ver cómo podemos llevar a la práctica
los principales, llamémoslo así, los momentos, las fases de la metodología, en este caso del aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje basado en problemas, que es lo que sustenta el programa de estudio. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a dividir esta presentación en tres grandes temas. Uno, el primero será hablar de la transformación curricular, educar para una nueva ciudadanía, que es como el gran contexto, el gran paraguas desde donde se concibieron, se desarrollaron estos programas. El programa de estudios sociales se diseñó, se construyó paralelo al momento en que se realizaba esta transformación curricular. Por ende, los elementos teóricos, pedagógicos, curriculares, epistemológicos son muy congruentes, o sea, se realizaron en un momento y ustedes pueden comparar tanto el documento Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular 2015 y la Fundamentación Teórica del Programa de Estudios Sociales para Tercer Ciclo y Educación Diversificada, y encontrarán gran similitud y sobre todo esa congruencia que hablamos. Por ende, pues es importante porque permite que a la hora en que se haga la operacionalización, se lleve a la práctica el programa en la realidad del aula, pues exista esa congruencia. Entonces, en un primer momento vamos a hablar de esta transformación, del perfil del estudiante que se elaboró en el contexto de la misma. Posteriormente hablaremos de los componentes del programa de estudio y finalmente hablaremos del planeamiento didáctico, las directrices actuales del planeamiento didáctico y de cómo podemos entonces en esta modalidad llevar a cabo algunas estrategias para que se posibilite la observancia de los elementos, de los lineamientos, tanto pedagógicos como curriculares, del programa de estudio como tal. Bien, la transformación curricular, educar para una nueva ciudadanía, implica una política de Estado que busca, de alguna forma, brindar una educación que realmente tenga ese componente pragmático, o sea, una educación para la vida. Lo que se busca es que se desarrollen en los salones de clases y fuera de los salones de clases, como escenarios o ambientes escolares, procesos de creatividad, innovación y sobre todo buscar el desarrollo humano. Ahora vamos a ver en la fundamentación de los programas de estudio cómo el bienestar humano, cómo el desarrollo de esas capacidades del ser humano son elementos centrales en esto. Desarrollar una educación que busque el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de centros de estudio de calidad. Ahora bien, existen algunos aspectos fundamentales en los cuales se basó tanto esta política curricular como posteriormente la política educativa, algunos documentos, algunas instancias, algunas instituciones y alguna normativa que ha sido básica para esto, desde luego la Constitución Política, los aportes de la UNESCO, los convenios y tratados internacionales en los cuales Costa Rica se ha comprometido para tratar de lograr llevar a la realidad de nuestra institucionalidad estas grandes aspiraciones, estos grandes objetivos que persiguen los convenios y tratados internacionales. Existen líneas estratégicas que ha delineado el Ministerio de Educación Pública desde el año 2015 y existe todo un marco legal y normativo que da sustento a la implementación tanto de la política como posteriormente del programa de estudio. La transformación curricular, educar para una nueva ciudadanía, parte de tres pilares básicos. Uno es desarrollar una educación para el desarrollo sostenible. Posteriormente tenemos la educación planetaria con identidad nacional y la educación virtual con equidad social. La educación para el desarrollo sostenible, en el caso de los estudios sociales, está muy ligada a la declaración de Lucerna, ¿verdad?, que busca cómo la educación geográfica debe orientarse hacia la sostenibilidad. También busca que se genere en los espacios pedagógicos conciencia acerca de las implicaciones de nuestras acciones, las acciones de nuestros niños, jóvenes y también en este caso nuestros adultos, en lo que repercute, cómo estas acciones repercuten en el ambiente y en la sostenibilidad. El segundo pilar, la ciudadanía planetaria con identidad nacional, lo que busca es dotar a nuestros estudiantes
de habilidades para la vida, pero sobre todo habilidades que nos permitan desarrollarnos en una realidad global, en un sistema mundo en el cual estamos interconectados y del cual somos interdependientes, y sobre todo, eso sí, y nunca renunciando a nuestra identidad o al conjunto de identidades que nos definen como costarricenses. Esto es fundamental, y vamos a ver que estos elementos, en el caso de nuestra asignatura, pues están presentes incluso en los componentes curriculares más específicos. Posteriormente tenemos la ciudadanía virtual con equidad social. Todos sabemos que vivimos en una sociedad de la información y el conocimiento, en donde atravesamos y nos comunicamos en contextos físicos, pero también en contextos virtuales, y hoy por hoy es una realidad con la cual es una realidad a la cual debemos de sacarle el mayor provecho posible, ya que genera una serie de oportunidades para nuestros estudiantes, oportunidades de indagación, de enriquecer los conocimientos, de diversificar las fuentes de información, y esto es sumamente importante. Ahora, toda esta tecnología, todas estas oportunidades que generan no deben crear diferencias como en muchos contextos ha ocurrido, sino que más bien deben generar posibilidades de equidad, de igualdad, o sea, debe generar espacios educativos inclusivos. Esto es fundamental, y es uno de los grandes objetivos, es uno de los grandes objetivos que persigue la política. Y todo ello desde una óptica, desde un enfoque de derechos humanos, que lógicamente debe permitirnos crear espacios para todas y para todas, y es determinante que, y en el caso de la modalidad del CONET, pues abrir oportunidades también a sectores de la población que por diversas razones sociales, políticas, económicas, culturales, pues han tenido que dejar de lado los estudios y que luego han retomado los mismos a través de modalidades como es el caso del CONET, que les permite, que democratiza el acceso a la educación y que se adapta a la realidad de nuestros estudiantes, que son personas adultas, trabajadoras, jefas y jefes de hogar, personas que tal vez tienen muchísimos años de no participar de la educación formal, pero que en sí mismos tienen un gran potencial, un gran bagaje cultural, una serie de conocimientos que nosotros debemos llevar a cabo en los procesos de habla de una forma que nos permita pues captar, orientar pedagógicamente esos saberes y que puedan pues obtener esos resultados, esos objetivos de la educación. Uno de los elementos centrales de la transformación curricular es el hecho de, y es como una de las principales innovaciones, si cabe el término, es el crear un perfil de salida del estudiante, un perfil único de salida del estudiante. Es decir, ¿qué plantea esto? Bueno, anteriormente cada una de las asignaturas en cada uno de los ciclos tenía su perfil de salida. En el mejor de los casos tenía su perfil de salida, y entonces aportaba al currículo nacional desde la óptica de cada una de estas asignaturas. Este perfil único de salida lo que plantea es que converjan todas las asignaturas, todos los esfuerzos de todas las modalidades, de todos los ciclos, de todas las asignaturas, reitero, en el diseño de un perfil único para el estudiante. Esto ha tenido referentes en otras instancias, por ejemplo, para nadie es un secreto, ATC 21, las competencias para el siglo XXI, pero se ha tratado de llevar a cabo un proceso de contextualización a la realidad nacional. Entonces se han establecido 4 dimensiones y 13 habilidades que muchos de ustedes ya conocen, que son las que van a, de alguna forma, articular los esfuerzos que se hacen en las asignaturas y en las modalidades del sistema educativo. Una primera dimensión tiene un elemento más metacognitivo, habla de formas de pensar. En esta dimensión hablamos del pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, el aprender a aprender, la resolución de problemas y la creatividad e innovación. Algo importante de señalar en este perfil es que cada una de las asignaturas de nuestro sistema educativo le aportará a este perfil de acuerdo a su, llamémoslo así, a su ontología, a su identidad, a la naturaleza de la asignatura. Es decir, estudios sociales probablemente aportará mucho en pensamiento crítico, en pensamiento sistémico, en, por ejemplo, ciudadanía global, entre otras.
Otras asignaturas aportarán, qué sé yo, en estilos de vida saludable, en comunicación, en colaboración. La idea es que en la medida de las posibilidades todas las asignaturas colaboren y aporten a la construcción de estas habilidades, tomando en cuenta que la habilidad es un proceso en el cual colaboramos y no un producto que medimos o evaluamos. Es decir, la habilidad es una característica, es un conjunto de capacidades que las personas desarrollan a lo largo de la vida. Es decir, por ejemplo, las habilidades de comunicación no llegan a un momento en la vida de una persona en que estén desarrolladas ya de forma acabada, que no haya más que desarrollar, sino que a lo largo desde el nacimiento hasta el día en que morimos, pues seguiremos aprendiendo, seguiremos desarrollando estas habilidades, y al sistema educativo le interesa potenciar el desarrollo, la progresión de estas habilidades a lo largo de la vida en el sistema formal de educación, porque, y es algo que nos han siempre pues señalado, que solo existen estas, no, existen muchísimas habilidades más, solo estas se desarrollan en el aula, no, probablemente se desarrollen muchas más, no es algo que exista hasta ahora o que se esté descubriendo de que se da, por ejemplo, el pensamiento crítico en la mediación pedagógica en estudios sociales, pues generalmente se ha desarrollado. Lo que pasa es que ahora está institucionalizado, sistematizado y está colocado en una posición que orienta los esfuerzos de las distintas asignaturas de la mediación pedagógica y sobre todo de la participación del conjunto de modalidades y de los ciclos del sistema educativo. Entonces, en este sentido, pues lo que se pretende es que cada asignatura le aporte de alguna manera al conjunto de esas habilidades. La segunda dimensión ya habla de un aspecto más social, más de colaboración, tiene que ver con formas de vivir en el mundo, la manera en que nos interrelacionamos, habla de la ciudadanía global, la responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera. Una tercera dimensión habla de formas de relacionarnos con las otras personas, otro componente social y determinante en el mundo actual, pues no nos basta solo con desarrollar saberes y conocimientos, sino que debemos tratar de que esos saberes y conocimientos que desarrollamos en el sistema educativo, pues los logremos comunicar, logremos impactar, logremos tener una incidencia social importante y por ende desarrollar procesos de transformación social, que es lo que busca pues la educación. Y una cuarta dimensión que habla de herramientas para integrarse al mundo. En este sentido, estas herramientas para integrarse al mundo tienen que ver con esa sociedad de la comunicación, del conocimiento, de la información en la cual estamos inmersos y de la cual el sistema educativo debe dotar a sus participantes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, de las habilidades para apropiarnos de las tecnologías digitales, para manejar la información. Esto implica procesos de selectividad, de discernir cuáles fuentes, en el caso de estudios sociales, pues las fuentes históricas, las fuentes geográficas y de otras ciencias sociales, que van a permitir pues construir conocimientos realmente valiosos. Este perfil de salida es el que articula, reitero, los esfuerzos del sistema educativo en nuestro país. Estas habilidades se buscan operacionalizar de la siguiente manera. Vamos a poner el ejemplo de formas de vivir en el mundo, que es una de las dimensiones que hablábamos antes, y específicamente de la habilidad ciudadanía global y local. Okay. Entonces, la política curricular y por ende también la política educativa plantean elementos para operacionalizar esta habilidad. Primero que todo, establece una definición. Pese a que existan muchísimas definiciones, son conceptos polisémicos, sabemos todos que muchos autores definen de muchas maneras estas habilidades, pues el Ministerio de Educación ha hecho un marco referencial, un marco teórico para entender cómo podemos conceptualizar cada una de estas habilidades. Posteriormente podemos apreciar en la columna de la derecha como elementos como indicadores que son los que nos ayudan a apreciar el progreso de la habilidad a lo largo de la mediación pedagógica. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de ciudadanía global y local, podemos definirla como una habilidad de asumir un rol activo, reflexivo y constructivo en la comunidad local, nacional y global, comprometiéndose con el cumplimiento de los derechos humanos y de los deberes éticos. Y vemos una serie de indicadores que nos van a señalar como el norte en cuanto a lo que es la progresión de esa habilidad en nuestro sistema educativo y nuestra mediación pedagógica. Por otro lado, en la parte inferior podemos ver los indicadores por nivel educativo.
Esto quiere decir que desde los niños de preescolar hasta los jóvenes y adultos que están en la educación diversificada y a lo largo de todos los ciclos de primera infancia, de primer y segundo ciclo, de tercer ciclo y de educación diversificada, la habilidad será la misma, ciudadanía global y local, solamente que en cada uno de estos ciclos existirán indicadores que vayan de lo simple a lo complejo, permitiéndonos observar en nuestra mediación pedagógica, en nuestros procesos de evaluación, pues cómo se progresa en esta habilidad. Por ejemplo, un estudiante de primera infancia, en cuanto a la habilidad de ciudadanía global y local, pues en el caso de, como les digo, de la primera infancia, lo que hará será distinguir la consecuencia de diferentes acciones para la convivencia en su familia y en su escuela. Es decir, algo de acuerdo a su nivel cognitivo, a las diferentes teorías desarrollistas que señalan cómo aprendemos las personas. Por otro lado, un estudiante de la educación diversificada hará procesos como contrastar la teoría y la práctica de las ideas que fundamentan la democracia y su relación con los valores éticos universales. Vemos que el nivel de complejidad va avanzando de acuerdo a cada uno de los ciclos. Esta es una de las formas de operacionalizar este conjunto de habilidades. Luego ya cada programa de cada asignatura, en el caso de estudios sociales, como se hizo paralelo, reitero, como el programa de estudios sociales se hizo paralelo a esta política curricular y posteriormente a la política educativa, pues ya en el programa vienen estos rasgos contextualizados a la asignatura de estudios sociales. Entonces nosotros vamos a tener, y ahora lo podemos ver más adelante, los rasgos de cada uno de los ciclos, en este caso del tercer ciclo, y la educación diversificada para cada una de las 13 habilidades de las 4 dimensiones, ya contextualizados a la asignatura de estudios sociales como tal. Otro de los componentes del diseño curricular que ha establecido esta política curricular y educativa es la creación de elementos como el eje temático, que lo que busca es organizar este conjunto de conocimientos y habilidades propias de cada una de las disciplinas, en donde se deben incluir aquí algunos de los ejes que sustentan la nueva ciudadanía. ¿Cuáles ejes? Los que hablamos en un primer momento, el desarrollo sostenible, la ciudadanía local y global, la ciudadanía virtual con equidad social, los elementos de la identidad, el tema de los derechos humanos. Es decir, el eje temático es el elemento, y aunque esta palabra hoy no tenga buena reputación, pero sí, es el elemento, digamos, en donde se muestran los intereses, llamémoslo así, del ministerio en cuanto a cómo se deben enfocar los esfuerzos de mediación pedagógica en cada una de las asignaturas. Por otra parte, se establecieron los criterios de evaluación, que estos contemplan los saberes necesarios para desarrollar tanto las habilidades desde el punto de vista cognoscitivo, psicomotor, socioafectivo, y lo que buscan es que el estudiante enfrente situaciones de la vida diaria, tomando en cuenta su contexto, su cultura cotidiana, de forma organizada, de forma sistematizada, y que esto pues se empieza a desarrollar, como lo vimos antes, desde el punto de vista de lo simple, lo complejo, en un ámbito, primero que todo, comunal, incluso a veces doméstico, ¿verdad? De lo familiar, de la institución, comunal, nacional y a nivel global. Y posteriormente, y esto lo vemos en nuestro programa de estudios sociales, y de ahí pues son evidencias para que fácilmente demuestran la congruencia, y reitero, la congruencia que existe entre el programa de estudios sociales y la política educativa y curricular. Estas situaciones de aprendizaje tienen un carácter sugerente, o sea, son opciones que se le plantean al docente, a la persona docente, para que tome dentro de su autonomía y dentro del ejercicio profesional de la mediación pedagógica las decisiones contextualizadas, oportunas y de acuerdo a la realidad que vive cada uno y cada una de ellas y de ellos, en donde pues uno como profesor pues tomará en cuenta si utiliza o no utiliza o contextualiza estas situaciones de aprendizaje, que son un conjunto de actividades mediante las cuales se busca de alguna manera valorar el proceso del estudiantado, la construcción y reconstrucción del conocimiento y sobre todo la manera en que se van transformando esas estructuras mentales a través de metodologías específicas. En el caso de nuestro programa existen metodologías específicas que orientan o que plantean posibilidades de orientar el proceso de mediación pedagógica como tal. Bien.
Esto en cuanto a lo que es la transformación curricular. Ahora vamos a hablar del programa de estudios sociales de tercer ciclo de educación diversificada en cuanto a los elementos que lo integran, ¿verdad? Tiene una estructura básica, ¿verdad?, que todo programa debe llevar. Una presentación, ahí se hace la presentación, la justificación, las reflexiones del por qué la necesidad de hacer una remoción, un nuevo planteamiento de los estudios sociales a partir de discusiones que se vienen desarrollando no solo en Costa Rica, sino a nivel iberoamericano en cuanto a la didáctica de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales, al papel epistemológico de los estudios sociales, etcétera. También establece un marco jurídico que es referente de todo lo que hablamos al principio, un marco epistemológico que discute cómo se considera, cómo se concibe el conocimiento, el rol de los participantes en ese proceso de construcción del conocimiento, el estudiante, el docente. Apostamos por un desarrollo del bienestar humano como uno de los objetivos principales del conocimiento, del aprendizaje, una fundamentación pedagógica y posteriormente una fundamentación curricular. Bien, para hablar de la presentación del programa, pues este busca renovar curricularmente de acuerdo a este conjunto de necesidades de la educación costarricense en un contexto global, temas de cambio climático, calentamiento global, procesos migratorios, crisis económicas, desgaste y crisis de los distintos sistemas políticos a nivel internacional, procesos de desigualdad, contaminación, el repensar nuevas investigaciones, tanto historiográficas como de las ciencias geográficas y las ciencias sociales, que han, llamémoslo de alguna forma, han actualizado el conjunto de saberes que nutren a la asignatura de los estudios sociales. ¿Qué es lo que se busca a través de esto? Bueno, desarrollar habilidades como las del pensamiento crítico, buscar dotar a los estudios sociales de un elemento pragmático, o sea, que el estudiante sepa, en este caso, pues las personas adultas del CONET, pues el para qué, el qué le sirve en su vida diaria el conocimiento acerca de los estudios sociales a través de un aprendizaje socioconstructivista, la implementación de nuevas tendencias en cuanto a la enseñanza, antes lo decía, de la historia, de la geografía, buscando procesos de indagación y sobre todo apostando por el trabajo colaborativo. Hoy por hoy, el mundo en el que vivimos pues nos demanda la habilidad, la capacidad de trabajar en forma colaborativa, de manera asertiva, acumulando saberes, experiencias de las distintas personas para poder resolver los problemas que tenemos como sociedad. Por otra parte, algo que se ha venido discutiendo es la necesaria confluencia e integración de los saberes propios de la historia y la geografía para el desarrollo de habilidades que nos permitan comprender el mundo en el que vivimos y que sobre todo nos posibiliten desarrollar conciencia en cuanto a la sostenibilidad y sobre todo a la búsqueda del bienestar humano, que desde el punto de vista epistemológico es el gran norte, la gran teleología del programa de estudio es desarrollar a través de la mediación pedagógica de los estudios sociales, potenciar el bienestar humano como tal. Entonces vemos que se buscan una serie de grandes objetivos o atender necesidades concretas de la sociedad costarricense, como el fomentar plenamente el desarrollo del ser humano, posibilitar la formación de personas realmente críticas y a la vez que críticas, propositivas para la sociedad costarricense, que busquen el desarrollo de nuevos conocimientos, que se establezcan elementos axiológicos para dirimir estos dilemas morales que nos enfrentamos en una sociedad cada vez más compleja, una sociedad que en el contexto que vivimos promueve el individualismo, promueve el consumismo y que la educación y los estudios sociales deben ser un referente axiológico, un referente ético y moral para poder tomar decisiones más solidarias, más empáticas, más de convivencia, que es lo que se requiere en estos momentos, y todo ello a través del desarrollo de habilidades tanto de pensamiento histórico como geográfico. En cuanto al marco jurídico y normativo, pues brevemente me voy a referir, ¿verdad?, que hay pues la famosa pirámide de Kelsen que habla de la preponderancia que tienen las normas, las leyes en cuanto a la sociedad,
Entonces, desde la Constitución Política, pasando por convenios y tratados internacionales, la Ley de Educación, que viene ya de 1957, en aquel momento, porque esto fue en el momento en que se hizo el programa de estudio, ya ahora hay una nueva política educativa, pero en aquel momento la política educativa que regía era la política educativa hacia el siglo XXI, que data de 1994, el decreto ejecutivo del 2008, el Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense, que fueron como los referentes normativos que en su momento, estamos hablando del contexto del 2014, 2015, 2016 incluso, en que se llevó a cabo la elaboración de estos programas de estudio, pues los que vinieron a sustentar desde luego el Plan Nacional de Desarrollo de aquel momento y las orientaciones estratégicas Educar para una Nueva Ciudadanía, que luego se van a concretar en una política curricular y posteriormente en una política educativa. Hoy por hoy ya existe una nueva política educativa que recibe el nombre de la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, y una política curricular que se denomina Educar para una Nueva Ciudadanía. Entonces, son como los elementos normativos que complementan este programa de estudio. Bien, en cuanto al marco epistemológico, en cuanto a la concepción del conocimiento, del saber, del rol que tenemos las personas, de la manera en que nos relacionamos con el saber, con el conocimiento, el programa de estudio plantea como gran norte el bienestar humano y el desarrollo de capacidades en el estudiantado, entendiendo que el bienestar humano tiene que ver con las diferentes capacidades que el entorno y sobre todo el sistema educativo nos permita desarrollar. En este caso tenemos algunos autores como Martha Nussbaum y Amartya Sen, la primera filósofa y el otro economista, que han hablado, por ejemplo, a partir de un libro de 1998, La calidad de vida, que han hablado del concepto de las capacidades como esos escenarios o esas posibilidades de que las personas evolucionen y satisfagan sus necesidades, no solamente básicas, sino sus necesidades del desarrollo. El desarrollo de las sociedades está vinculado, según estos autores, a la capacidad que tengamos de poder satisfacer un conjunto de necesidades que van desde lo individual, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, etcétera. En este sentido, plantean 4 aspectos determinantes, como es el uso de sentidos, imaginación y pensamiento, que tienen que ver con nuestra capacidad racional para aprender, para relacionarnos con el conocimiento, para transformar, para deconstruir ese conocimiento. También hablan del razonamiento práctico, que es el gran elemento pragmático, o sea, el para qué utilizo los conocimientos, los saberes que se desarrollan en los procesos de mediación pedagógica, y esto pues atiende una de las grandes críticas de la enseñanza de los estudios sociales, ¿verdad? Que tradicionalmente, yo estoy convencido de que esto ha cambiado en los últimos años, ya no son unos estudios sociales memorísticos, aburridos, sino que hoy por hoy, y gracias al esfuerzo que hacen las y los profesores de estudios sociales en este país, pues hay estrategias de mediación pedagógica que realmente desarrollan estos procesos de pensamiento crítico, de pensamiento sistémico, de transformación social, y que hacen que pues los estudiantes se vinculen desde un punto de vista emocional, ya hablaba Assmann de esto, a los procesos de mediación pedagógica en estudios sociales. Otro elemento es la afiliación. Esto nos habla de la necesidad de desarrollar procesos axiológicos relacionados con la empatía, con el sensibilizarnos, con el ponernos en los zapatos de los demás, algo que hace mucha falta en la sociedad en la que vivimos, como hemos hablado anteriormente. Y finalmente, el control sobre el entorno. Ese control tiene que ver con el impacto de nuestras acciones en el medio, el impacto que tenemos con las decisiones que tomamos en el ambiente, pero también sobre el impacto político de las decisiones que tomamos como ciudadanos, tanto como ciudadanos menores como en el caso que nos atañe acá del CONET, pues nuestros estudiantes son ciudadanos en ejercicio y por ende sensibilizarnos y sobre todo entender el impacto de nuestras decisiones políticas en la realidad en la que vivimos. La concepción del conocimiento valioso en los estudios sociales, de la que hace un momento mencioné, lo que busca es que los estudios sociales, la mediación pedagógica de los estudios sociales, facilite explicaciones confiables, comprobables, es decir, razonables, que planteen alternativas, soluciones posibles, o sea, soluciones realistas a las situaciones cotidianas, a los problemas, a los dilemas que enfrentan las personas en un ámbito individual y desde luego colectivo, y lo que busca es que esta experiencia
tome en cuenta elementos no solamente de lo pragmático procedimental, sino que también articule el saber conceptual para lograr estos nuevos saberes, o sea, que los conocimientos que se construyan tengan un valor social, pragmático, conceptual, político, etcétera, para los estudiantes y buscar cómo esto se integre en los saberes propios de los estudios sociales, como son la historia, la geografía, las ciencias sociales y también el aporte de ciencias naturales que colaboran o de la cual se asumen saberes para el diseño de los contenidos en los estudios sociales. Ahora, otra de los elementos también que se ha discutido mucho en los últimos años, en los cuales ha habido un gran debate, es cómo entender los estudios sociales. Y en esto, pues, a mí siempre me gusta reflexionar en cuanto a la evolución que han tenido. Tradicionalmente, históricamente, los estudios sociales se han visto como una asignatura en donde se depositaban saberes propios de la historia, saberes propios de la geografía y algunos, en menor cantidad, saberes propios de las ciencias sociales y de otras ciencias. Es decir, los estudios sociales eran un continente que estaba lleno de contenidos propios de la historia, pero de una forma desintegrada y, por ejemplo, se analizaba la enseñanza de la historia por aparte y luego en otro periodo, en otro semestre, en otro trimestre, los saberes de la geografía. Esto ha venido discutiéndose en el sentido de que los estudios sociales deben ser una asignatura que tiene una finalidad propia, o sea, que tiene una finalidad pedagógica, epistemológica propia, es decir, los estudios sociales hacen una selectividad de los saberes propios de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales y de las ciencias físicas para una finalidad pedagógica determinada. Esta finalidad pedagógica y educativa pues se definirá en contextos pues políticos, desde luego, pero lo que buscan atender es a la necesidad de la sociedad en cada momento determinado. Esto pues ha sido, como les digo, un concepto debatido y pues como les dije en un principio, yo no voy a plantear mis posiciones, digamos, personales en cuanto a este debate, voy a comunicar, que este es el ejercicio que estamos realizando, pues cómo ha asumido el programa de estudio la concepción, la definición de los estudios sociales. Entonces, siendo así, lo que se ha buscado es que los estudios sociales sean un campo de trabajo, sea un lugar en donde se desarrollen procesos procedimentales, pragmáticos, de carácter interdisciplinario, o sea, que buscan la integración de diferentes ciencias con un enfoque, por ende, holístico, en el que estas ciencias dialoguen de alguna manera, tanto las ciencias sociales, biofísicas, humanísticas, para el desarrollo de un conjunto de competencias, de habilidades que demanda la ciudadanía costarricense. Y también tendientes al desarrollo de la solución de problemas que buscan de alguna forma integrar, como les decía, los saberes propios de la geografía, la historia y de otras ciencias sociales. Es decir, la idea es desarrollar escenarios de aprendizaje en donde saberes de la historia y la geografía puedan permitir al estudiante desarrollar habilidades para la vida. Básicamente lo que buscan es esto. En este esquemita podemos ver estas ciencias estructurantes, ¿verdad? El estudios sociales, ubicado en el centro como una asignatura, llamémoslo así, con autonomía, independiente, que tiene su propia finalidad, que no simplemente es un lugar en donde se depositan los saberes de la historia y la geografía, sino que los estudios sociales, desde sus intereses, desde su perspectiva epistemológica, pedagógica, curricular, hace una selectividad de los saberes propios de la geografía, de la historia, de las ciencias sociales y naturales, para desarrollar temas generadores, como vamos a ver ahora en nuestro programa de estudio, en donde el estudiante pueda desarrollar un conjunto de habilidades y competencias para la vida. Otro de los aspectos importantes del programa de estudio es la reflexión que se hace acerca de la enseñanza de la historia y la geografía. Vamos a empezar a hablar por los grandes aportes de la historia a los estudios sociales. Desde lo más básico, desde hablar de la ubicación temporal hasta entender formas de desarrollo de las continuidades, de las transformaciones, de los grandes cambios, ese binomio continuidad-cambio en la enseñanza de la historia que es tan importante, la comprensión de procesos políticos, económicos, sociales, culturales,
que nos permiten hacer una lectura crítica de la sociedad en la que vivimos, desarrollando procesos de conciencia histórica en los estudiantes, que realmente los estudiantes se piensen como sujetos históricos y por ende como sujetos con posibilidad de transformar esa historia. Es decir, que piensen en la historia como no algo dado, escrito en piedra, inamovible, ¿verdad?, sino como algo que ellos, como sujetos de la historia, pueden transformar, pueden cambiar de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus valores. Y, lógicamente, todo ello potenciando el pensamiento crítico y el pensamiento analítico. Habla también de los procesos básicos del aprendizaje, de la didáctica de la historia, partiendo desde la conciencia histórico-temporal, pasando por elementos de empatía histórica, o sea, el pensar cómo se vivían en tiempos anteriores, en épocas distintas a la nuestra, y cómo representamos esa historia. Cada persona, de acuerdo a su historia de vida, a su contexto, a su realidad, al acceso que tenga a la educación, a la cultura, a las fuentes de información, va a ser una elaboración, una representación de la historia distinta. La mediación pedagógica en estudios sociales o la didáctica de la historia lo que busca es posibilitar esos escenarios de interpretación histórica para que posteriormente se logre interpretar esos procesos históricos desde ciertas metodologías y finalmente construir un pensamiento histórico en nuestros estudiantes. En el caso de la geografía también vamos a hablar de elementos básicos como la ubicación espacial, la identificación de distintas entidades geográficas, formas de relieve, paisajes geográficos, caracterización de estos ambientes físicos, pero también humanos y sociales, el estudiar procesos y problemáticas que tienen que ver con la sostenibilidad, con el desarrollo sostenible, problemáticas geográficas y humanas que lo que buscan es desarrollar esa conciencia, esa solidaridad diacrónica que hablábamos, o sea, esa solidaridad hacia con las personas del futuro, que muchas veces nos cuesta desarrollar, a veces nos cuesta desarrollar solidaridad con las personas contemporáneas, imaginémonos pues con las personas del futuro, pues es más difícil y eso la enseñanza de la geografía debe brindar espacios que posibiliten esa habilidad. La incorporación de las tecnologías, en este caso las tecnologías de información geográfica y los sistemas de información geográfica supeditados a una lógica pedagógica, o sea, no es el uso de estas tecnologías de la información geográfica y los sistemas por utilizarlos, sino que realmente deben estar supeditados a un razonamiento pedagógico que nos permita en todo este proceso de mediación pedagógica pues obtener los aprendizajes que requerimos y, como les decía, potenciar esta solidaridad diacrónica, o sea, esta solidaridad con el futuro. La educación geográfica en los programas de estudios sociales está centrada en una educación geográfica para la sostenibilidad a partir de dos grandes documentos como lo son la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, que los ubicamos en el año 2015, estos 17 objetivos que se plantean desde la UNESCO, y posteriormente la Declaración de Lucerna, esta declaración de la Unión Geográfica Internacional que establece cómo se concibe la educación geográfica desde la sostenibilidad. La educación geográfica, en este sentido, lo que busca es que la enseñanza de la geografía sea una enseñanza transformadora, que el ser humano pueda reconocerse y relacionarse de manera armónica con el mundo, con el contexto en el que vive, que sea una persona crítica, creativa, que participe, que se vincule, que se comprometa con los diferentes procesos, que sepa que la suma de sus esfuerzos realmente vale muchísimo la pena y que puede incidir en la toma de decisiones a nivel comunal, a nivel de las alcaldías, a nivel político, a nivel nacional e incluso internacional. Que se desarrolle una visión interaccionista entre lo que es la geósfera y la sociósfera, es decir, entre los distintos paisajes geográficos y las distintas sociedades, culturas que se interrelacionan en estos contextos, en esa relación interdependiente entre el contexto geográfico y la sociedad. Y finalmente generar conciencia y acciones que nos ayuden a combatir el cambio climático, el sobrecalentamiento global, desde la objetividad del racionalismo y de lo urgente que es tomar acciones que de alguna u otra manera reviertan este proceso que pues, nos afectará a todos y todas. Esta sustentabilidad, esta sostenibilidad busca la armonización entre tres elementos, la sociedad, la economía y el medio ambiente, estableciendo un conjunto de relaciones
por ejemplo, desde la sociedad y la economía que sea equitativo, o sea, que los desarrollos económicos o que el proceso de crecimiento económico de un país no lesione, no lastime, como lamentablemente en muchos contextos, y el nuestro pues no está ajeno a eso, ocurre, lastime a los diferentes sectores sociales. Entre la sociedad y el medio ambiente, buscar establecer condiciones de soportabilidad, o sea, que realmente pues los emplazamientos urbanos, el desarrollo del asentamiento de las personas, el asentamiento humano, pues tenga una relación con el medio ambiente amigable y que no genere desequilibrios. Y finalmente, entre la economía y el medio ambiente, pues buscar procesos de viabilidad, que hoy por hoy sabemos lo debatido que han sido los estudios de viabilidad o el impacto que muchos procesos de desarrollo económico generan en nuestro ambiente. ¿Cómo aprendemos geografía de las personas? Es algo que el programa de estudio también contempla. Yo me voy a referir brevemente a un poco la didáctica de esta geografía, que parte del establecimiento de preguntas generadoras, preguntas problemas que busquen retar al estudiante. Este es un reto cognitivo e incluso un reto también moral, dilemas que el estudiante busque atender, y sobre todo en el caso de la educación de adultos, y aquí empezamos a hacer como los matices, las contextualizaciones para la realidad del CONET, pues nuestros estudiantes trabajan, están vinculados a procesos de sociales, institucionales, laborales, con empresas, con instituciones que de alguna u otra forma pueden enfrentar este tipo de preguntas, de problemas. Luego, la manera en que adquirimos la indagación, la investigación, cómo adquirimos la información geográfica, las fuentes de la información geográfica. La selectividad de estas fuentes es determinante para lograr construir, como lo decíamos hace un momento, conocimientos valiosos. Y posteriormente la manera en que organizamos, o sea, nos apropiamos de esta información a través de diferentes estrategias de mediación pedagógica que contribuyan de alguna manera a, llamémoslo así, construir, deconstruir, repensar esos conocimientos que previamente hemos adquirido. Todo ello para llevar procesos de análisis de esta información geográfica y, en definitiva, el elemento pragmático que hemos hablado, o sea, el buscar dar soluciones a estos problemas. Y finalmente, lo que hemos denominado en la metodología del ABP, la incidencia y socialización. Cómo comunicamos, cómo incidimos realmente con estos nuevos saberes que hemos construido en los procesos de mediación pedagógica de las ciencias geográficas, pues impactar de alguna manera a la sociedad, al mundo en el que vivimos, de forma concreta. Bien, en cuanto al marco pedagógico, vamos a ver también brevemente los principales enfoques pedagógicos que tienen. La pedagogía crítica, y especialmente la pedagogía crítica latinoamericana, juega un papel determinante, el buscar, cuestionar, problematizar, que la educación busque satisfacer las necesidades de las personas desde valores como la solidaridad, la empatía, que se busque cuestionar siempre y ser nosotros los primeros que cuestionamos. Lo hemos dicho en muchos espacios. El primer paso para generar estudiantes críticos es que nosotros, los profesores en las aulas, las y los profesores en las aulas, seamos personas críticas, seamos personas que repensemos, que estemos constantemente cuestionando incluso nuestra metodología, nuestras fuentes de información, y con ello pues ser modelos de ese pensamiento crítico y transformador. Otro de los enfoques del programa de estudio a nivel pedagógico es la pedagogía holística, que busca esta visión integral del ser humano, del todo y las partes, que busca la integración de los saberes, en el caso de los estudios sociales, pues integrando en temas generadores, en escenarios de aprendizaje, los saberes y los aportes de la historia y la geografía, así como el conjunto de las ciencias sociales. Y finalmente, y esto tiene que ver mucho con la mediación pedagógica, concretamente, la teoría sociocultural del aprendizaje desde de Vygotsky y de todos los demás autores que han seguido trabajando este tema. O sea, el hecho de darle la importancia a lo conceptual, al lenguaje, a la interacción, al trabajo colaborativo, y el rol del docente como un facilitador que coadyuva al proceso del desarrollo de las capacidades, de las habilidades de cada uno de los estudiantes. Estos son los tres principales enfoques pedagógicos que tiene nuestro programa. Ahora bien, en cuanto a la metodología del programa de estudios sociales, plantea de forma sugerente, pero que nos vincula en el sentido de que
son las formas congruentes de llevar a cabo una mediación pedagógica en estudios sociales que posibilite el desarrollo de las habilidades y de los saberes, de los aprendizajes esperados del programa. Una metodología es el aprendizaje por descubrimiento, desde Bronner para acá, que también posteriormente el aprendizaje basado en problemas lo asume como parte de esta metodología para operacionalizar estos saberes, estos temas generadores a través de la mediación pedagógica como tal. Entonces vamos a ir viendo que la mediación pedagógica en estudios sociales nos plantea una serie de requerimientos, de requisitos, por ejemplo, que los procesos relacionados con esta mediación pedagógica, o sea, el conjunto de técnicas, de actividades, de recursos, tienen que ser realmente significativos para el estudiante, o sea, tienen que vincularse desde los elementos emocionales, contextuales, de sus intereses, de su realidad. Posteriormente deben buscar integrar el conjunto de saberes, tanto de los conocimientos previos de los estudiantes como del aporte de las distintas ciencias que integran los estudios sociales. Deben tener un componente axiológico determinante, por cuanto lo que buscamos es desarrollar ciudadanos responsables, comprometidos y que en la sociedad en la que vivimos pues tomen decisiones o solucionen esos dilemas morales apegados a un conjunto de valores que realmente promuevan la convivencia en la sociedad costarricense. Algo muy importante de la mediación pedagógica y de esta metodología del ABP y del aprendizaje por descubrimiento es que la mediación pedagógica debe retar, debe incomodar cognitivamente al estudiante, es decir, debe retarlo, debe plantearle desafíos en cuanto a lo que es el saber que ellos tenían con las distintas posibilidades de reconstruir, de deconstruir, de volver a construir esos saberes. Y finalmente, y esto lo vamos a ver en la política, el estudiante junto al docente, pero el estudiante en primera línea es el centro de la mediación pedagógica, o sea, es una mediación pedagógica centrada en el estudiante, no en las expectativas necesariamente de yo como docente, sino en el rol que asume el estudiante como un sujeto y no como un objeto dentro de esta lógica epistemológica de los estudios sociales. O sea, y sobre todo en el caso del CONET, que son personas adultas, pues tienen un bagaje cultural, una experiencia, un conocimiento muy rico que nosotros debemos potenciar, utilizar, en buen sentido del término, para que nuestra mediación pedagógica realmente genere espacios en que ellos puedan participar de manera protagónica y activa. Esto es determinante. La mediación pedagógica nos demanda a los docentes una serie de, llamémoslo así, compromisos, y uno de ellos es nuestro posicionamiento teórico. Nosotros debemos constantemente, y yo estoy seguro, y eso pues no me cabe la menor duda, que la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras en ese país lo realizan, pues estar investigando, ser, como decía Giraud, los profesores, los docentes, somos intelectuales en el sentido de que investigamos, buscamos cuestionar el conocimiento y sobre todo buscarle un fin útil y solidario al mismo. Este posicionamiento teórico del docente es fundamental para poder tomar decisiones pedagógicas y didácticas afortunadas en cuanto a lo que es el proceso de mediación pedagógica. La mediación pedagógica debe estar centrada desde luego en el estudiante, en su realidad, en sus necesidades, en sus distintas formas de aprender, en sus contextos, en cada una de las realidades que ellos viven. Se debe, en la medida de las posibilidades, en la medida de lo posible, pues diversificar los escenarios de aprendizaje. Esto sabemos, es una realidad, lo difícil que es, y sobre todo en el tema del CONET, ¿verdad? Que tiene los estudiantes pues su familia, sus trabajos y demás, pero en la medida en que logremos diversificar estos escenarios, que puede ser en lo virtual, en el caso del CONET, o bien también con estrategias que no solamente posibiliten que se dé el aprendizaje en el aula, sino a través de las tareas podemos también ver otros espacios, otros ambientes en donde se desarrollan estos conocimientos. Y finalmente, el uso pedagógico de las TICs, que esto pues distintos autores y desde hace años se habla de la necesidad y de la importancia de reflexionar acerca de que la incorporación de las tecnologías, de la información y el conocimiento en los procesos de mediación pedagógica de estudios sociales, pues no se deben usar como un fin en sí mismo, sino que deben estar supeditados, deben estar orientados a una lógica o a un plan didáctico, a una forma de pensar realmente pedagógica, o sea, debe estar determinado por este razonamiento que hacemos cada uno de nosotros en el aula. El aprendizaje centrado en el estudiante
pues emplaza la didáctica de los estudios sociales a que se tomen algunos elementos en consideración. Las experiencias de aprendizaje, en la medida de lo posible, deben ser experiencias que sean abiertas y sobre todo en el caso de la andragogía, ¿verdad? De cuando nosotros realizamos procesos de enseñanza y de aprendizaje, cuando nosotros desarrollamos mediación pedagógica con personas adultas, las experiencias de aprendizaje deben ser lo más abiertas posible. Debemos tratar de captar, de identificar y sobre todo de utilizar todo este bagaje, todo este conocimiento previo de nuestros estudiantes para estructurar, de alguna forma, sistematizar un proceso de realmente construcción de nuevos conocimientos. Los estudiantes deben tener siempre muchas opciones para poder desarrollar los procesos. El conocimiento debe vincularse desde el punto de vista emocional, cultural, identitario, a la realidad de nuestros estudiantes, por ende, en un contexto que sea significativo para ellos. Se debe desarrollar en la medida de las posibilidades y casi que en todo momento, ojalá, el aprendizaje colaborativo, o sea, la interacción social, la comunicación, el intercambio es determinante. También los estudiantes deben, digamos, comprometerse activamente con su proceso de aprendizaje y sobre todo en los adultos. Ellos deben tener la posibilidad y debemos, ojalá, guiarlos en este proceso de autorregular su conocimiento. Uno de los principios básicos de la educación a distancia, y en la casa en la que estamos, la UNED, pues ha sido pionera y es el referente en este país del aprendizaje a distancia, pues la autorregulación, la forma en que yo autogestiono los ritmos, los recursos, las maneras en que aprendo es determinante. Y sobre todo tener en cuenta que indistintamente de la ubicación etaria de las personas, en este caso que hablamos del CONET, pues de los adultos, siempre subsiste un deseo natural de las personas, un deseo implícito por el aprender cosas nuevas. Esto nosotros debemos capitalizarlo en estas estrategias de mediación. Bien, para hablar de las etapas o los momentos o las sugerencias, porque hay muchísima literatura, desde luego, en las diferentes, en lo que son las etapas, los nombres que reciben, las etapas del aprendizaje basado en problemas, vamos a tener que se inicia siempre con la problematización. O sea, el exponer el nuevo saber, el nuevo contenido, lo que vamos a estudiar de una forma problematizadora, a través de preguntas generadoras. Ya lo hablaba Freire desde hace décadas, que el contenido, el saber, hay que problematizarlo. Y en esta problematización estamos vinculando el elemento emocional, el elemento contextual, cultural de los estudiantes. Posteriormente, haremos un proceso de análisis de esta información, de discusión, de debate, de conocimientos previos y sobre todo algo muy importante, que es el elemento de la conceptualización. Es determinante, y esto tiene que ver mucho con la teoría sociocultural del aprendizaje, el lenguaje, la apropiación de los conceptos básicos, o sea, es decir, del marco referencial con el cual nosotros vamos a interactuar con nuestros estudiantes. Esto en el caso del CONET lo podemos hacer en las tutorías presenciales, pues podemos hacer lluvia de ideas, podemos hacer debates, podemos identificar toda esa riqueza que tienen nuestros estudiantes a través de conocimientos previos, y lo que es la conceptualización lo podemos utilizar, por ejemplo, en las tareas, que ellos elaboren glosarios, que investiguen a través de fuentes en la medida de las posibilidades de cada contexto, desde luego, y lo decíamos al principio, no es una tarea fácil contextualizar una metodología que fue pensada para una educación, llamémoslo así, formal, si cabe el término, en donde los estudiantes están 5 días a la semana con muchísimas lecciones, a un contexto de educación a distancia y semipresencial, como es el caso del CONET, pero que podemos intentar de alguna forma llevar esto con algunas estrategias. Por ejemplo, en la parte de las tareas podemos desarrollar elementos de indagación, elementos de selectividad de fuentes, tanto históricas como geográficas, apropiarnos de las tecnologías, establecer procesos de construcción, ya sea individual o colaborativa, seguramente individual, porque les será difícil a los estudiantes reunirse, pues de glosarios o de conceptos básicos a la hora de analizar un tema. El otro momento, como les decía, es la investigación, o sea, que el estudiante desarrolle la habilidad de indagar, de seleccionar fuentes, tanto sea utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, como también en las fuentes más tradicionales, llamémoslo así. ¿En qué momento podemos hacer esto en la realidad del CONET? En las tareas. En las tareas podemos desarrollar realmente procesos de investigación que complementen lo que trabajamos en el aula. Posteriormente, la otra etapa del ABP es la interpretación, o sea, el momento en que
con la mediación pedagógica del docente, pues los estudiantes reconstruyen, deconstruyen, construyen nuevamente los conocimientos, o sea, nos apropiamos a través de actividades concretas en que ellos le den una orientación pragmática a ese nuevo saber que están incorporando. Y finalmente el reporte, en otros momentos nosotros lo hemos definido como la incidencia y socialización, es decir, cómo logramos comunicar esos saberes, cómo logramos que esos saberes nuevos impacten nuestra realidad inmediata, nuestra realidad en el contexto, en la comunidad, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en el contexto en que cada uno de nuestros estudiantes trabaje, en la familia, en lo cotidiano, pues es uno de los elementos fundamentales de la metodología del aprendizaje basado en problemas, ya que esto le da un sentido pragmático al proceso de mediación pedagógica y por ende al contestar la pregunta del ¿para qué aprendo lo que aprendo en estudios sociales? ¿De qué me sirve? Bueno, me sirve porque estos saberes van a tener un impacto en mi vida. Por otra parte, este aprendizaje basado en problemas tiene una serie de características que rápidamente voy a señalar. Es un aprendizaje activo, busca, como lo dice nominalmente, como lo dice su nombre, pues solucionar en la medida de lo posible problemas o bien generar una cultura, como decía también Freire, una pedagogía de la pregunta, de constantemente estar cuestionando, estar preguntándonos acerca de cada uno de las situaciones, de los problemas, de los contextos en el que vivimos. Debe ser centrado en el estudiante y nuestro rol como profesores, como profesoras, el de ser facilitadores, de mediadores, de orientar eso. Y aquí pues el rol en el caso del docente del CONET, de la modalidad del CONET, es muy importante porque muchos de nuestros estudiantes tienen 10 años, 5 años, 15 años de no estudiar, otros tal vez vienen de otras, han migrado de otras modalidades educativas, pero no obstante, al ser adultos y al tener una formación ya bastante desarrollada, pues nosotros debemos asumir ese rol de guías, de estar acompañando estos procesos de tal forma que en la medida de lo posible pues se desarrollen este conjunto de saberes y habilidades. Pero aunque sean personas adultas, por estas características particulares, estas características de la andragogía, de la educación para adultos, pues debemos tener claro que nuestro rol es muy diferente, completamente diferente, y esto todos y todas ustedes lo saben, al que asumimos en otras modalidades en las cuales trabajamos con jóvenes, con adolescentes, etcétera. Algunas de los beneficios, y aquí pues se señalan algunos de los beneficios y una reflexión de Fernando Savater acerca de lo que es el pensamiento crítico, ¿verdad?, que genera posibilidad de tomas de decisiones, un sano escepticismo, elementos de ética, creatividad, el sentido del humor tan importante, el crecimiento personal, y lo que busca es que, la frase lo que dice es que, ¿verdad?, es más importante saber después de haber discutido, después de haber analizado, debatido algo, que no simplemente aprender algo porque nos lo dieron, y sobre todo en el contexto del CONET, pues en la medida de las posibilidades, el establecer estrategias de mediación pedagógica, de debates, de conversatorios, de lluvia de ideas, será determinante para potenciar tanto este pensamiento crítico como también para, como decíamos en un principio, no me gusta mucho la palabra, pero capitalizar o utilizar para un sentido pedagógico este conjunto de saberes del acervo cultural que tienen nuestros estudiantes. Bien. La evaluación en los estudios sociales es otro de los elementos que plantea el programa de estudio. Lo plantea, como se ha venido discutiendo a nivel de la evaluación educativa en los últimos años, como un proceso permanente, reflexivo, que debe ser congruente, y esto es muy importante a la hora en que asignamos las tareas, a la hora en que construyamos las pruebas en esta modalidad, porque si planteamos una metodología, y esto se aplica y es válido para todas las modalidades, si en nuestro plan didáctico, si en nuestra mediación pedagógica establecemos una serie de procesos basados en una metodología que propicie el desarrollo de habilidades, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la comunicación, y en el examen lo hacemos de forma tal que lo que se busca es simplemente el elemento cognitivo, el saber memorístico, pues no lo estaremos haciendo de manera congruente. Por dicha, en la mayoría de los escenarios en nuestro sistema educativo, pues esta congruencia existe, es palpable y es evidente. Entonces, pues recordar esa necesaria congruencia entre la evaluación y la mediación pedagógica. De hecho, la evaluación es parte de esta mediación pedagógica porque, como lo señala, es un proceso
permanente, no es algo que hacemos al final de o solamente al principio de, sino que a lo largo de todo el proceso pues estamos constantemente evaluando para tomar decisiones. Posibilita precisamente esto, la toma de decisiones. Es un proceso de diálogo y negociación y sobre todo en los ambientes educativos andragógicos, porque estamos hablando con personas adultas con las cuales vamos a realizar este proceso de diálogo, de intercambio. La observancia de un marco normativo institucional, que es básico a tener en cuenta, hay un reglamento de evaluación, se deben potenciar, al final de cuentas, la evaluación debe permitir el cerciorarnos de alguna manera, el obtener información valiosa acerca de cómo estamos potenciando este conjunto de 13 habilidades de las 4 dimensiones que hablábamos al principio. Bien, para finalizar lo que son los componentes del programa de estudio y luego finalmente hablar de lo que es el planeamiento didáctico y algunos componentes básicos, pues tenemos lo que es el diseño curricular. Lo hemos hablado en algunos momentos y ahora en la presentación anteriormente pues mencionábamos algunos de los componentes. El programa de estudio tiene en primera instancia un primer componente curricular que se ubica en cada uno de los niveles. Es el eje temático integrador. Este eje temático orientador es el enfoque en cuanto a los grandes pilares de la transformación curricular que hablábamos en un principio, va a orientar nuestra labor como docentes durante todo este periodo lectivo y plantea en gran parte lo que se espera sea desarrollado y sobre todo el enfoque, si es un enfoque de derechos humanos, de desarrollo humano sostenible, el desarrollo de la conciencia de una ciudadanía global y local con identidad nacional, la apropiación de tecnologías a través de posibilitar la equidad social. Posteriormente tenemos el otro componente, el otro elemento curricular que es el tema generador. El tema generador lo vamos a ubicar por periodo, es decir, en nuestro caso por trimestre. En el caso de de la modalidad del CONET, pues que se trabaja de forma semestral, pues ahí hay que hacer un ajuste en cuanto a lo que son estos temas generadores y tomar las decisiones pedagógicas en cuanto al planeamiento didáctico que nos permitan pues desarrollar esto en la unidad del semestre, que es el periodo con el cual vamos a trabajar. El tema generador lo que hace es que delimita de alguna forma el conjunto de saberes que se van a desarrollar. Es decir, si el eje temático integrador me habla de desarrollo humano sostenible o de las relaciones entre la sociedad y el ambiente, pues el tema generador me va a tirar línea en cuanto a la delimitación del mismo. ¿Dónde lo voy a ver? En la sociedad contemporánea, en la Edad Media, en la Edad Antigua, ¿en qué momento cuál va a ser el escenario en el cual voy a desarrollar esa temática? Por otra parte, están el conjunto de aprendizajes esperados, que estos van a ser como los fines en primera instancia en este tema generador, no los fines de todo el proceso, porque los fines de todo el proceso es el desarrollo de las habilidades, pero dentro del tema generador lo que buscamos es propiciar el desarrollo de este conjunto de aprendizajes esperados. Estos aprendizajes esperados van a orientar la mediación pedagógica, las propuestas de evaluación, que como señalábamos anteriormente, están interconectadas, provee un marco de referencia para el desarrollo de esta práctica educativa y lo que buscan es que se den procesos de contextualización. Y finalmente tenemos el elemento más operativo del programa de estudio, que son las unidades de trabajo. Las unidades de trabajo van a estar integradas por un título que va a hacer mención a una temática concreta y a un conjunto de criterios de evaluación, y ahora lo vamos a ver. Los criterios de evaluación tienen un peso determinante en el proceso de planeamiento didáctico porque son el elemento que orienta esa mediación pedagógica y ese planeamiento didáctico, son el elemento más cercano a lo que es ya el ejercicio autonómico de nosotros como docentes al establecer el conjunto de estrategias de mediación pedagógica. Y un conjunto de también situaciones de aprendizaje que, como vimos anteriormente, son sugerencias que permiten operacionalizar este conjunto de criterios de evaluación. En este esquemita podemos ver claramente cómo el eje integrador, el eje temático integrador, pues articula desde el nivel un enfoque propio de lo que son los pilares de la transformación curricular y en el caso de los estudios sociales. Posteriormente ahí está de forma errónea este tema generador, que lo ubicamos en el periodo, generalmente trimestre, en el caso
del CONET, pues tendrá que hacerse la adaptación al periodo semestral que se utiliza, y este tema generador va a tener un conjunto de aprendizajes esperados que son los que van a ser como la finalidad de este tema generador, y va a ser lo que nosotros en gran parte pues vamos a evaluar en el proceso de el desarrollo de las habilidades. Luego, estos elementos curriculares o estos componentes curriculares van a tener una dimensión más operativa, que son las unidades de trabajo. Estas unidades de trabajo están estrechamente relacionadas con el proceso de evaluación de los aprendizajes. Estas unidades de trabajo están conformadas por un título, un conjunto de preguntas problema, que lo que buscan, como decíamos antes, era problematizar ese saber en la lógica de la pedagogía crítica, y van a existir dos componentes, uno de carácter prescriptivo y otro de carácter sugerente, como son los criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje. Los criterios de evaluación, como hemos dicho, lo que van a hacer es orientar el planeamiento didáctico y por ende el conjunto de estrategias de mediación pedagógica, y las situaciones de aprendizaje lo que hacen es organizar las experiencias, el ambiente de aula a través de el conjunto de actividades, técnicas, recursos, roles de los participantes, hasta finalmente desarrollar los procesos que nos van a permitir obtener los aprendizajes y ulteriormente el desarrollo de las habilidades. Bien, para hablar de las unidades de trabajo, vamos a empezar por la pregunta problema. Esta pregunta problema lo que nos hace es una invitación a reflexionar tanto a nosotros como profesores y profesoras como a nuestros estudiantes acerca de la indagación, de la búsqueda, de la sistematización de estos nuevos saberes, de estos nuevos contenidos. La pregunta problema lo que me plantea es un reto cognitivo y muchas veces un dilema moral. La cultura de la pregunta en la pedagogía debe ser permanente, esto ya lo decían muchos autores, y en el caso de estudios sociales, tal vez la idea no es que nuestros estudiantes y nosotros pues lleguemos a contestar todas las preguntas, no, pero es el asunto de cuestionarnos permanentemente, generar preguntas en los diferentes momentos de la mediación pedagógica para poder realmente desarrollar una conciencia crítica en este sentido. El otro elemento, como les decía anteriormente, son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son la manera en que el programa de estudio orienta de forma más cercana, el elemento inmediato al planeamiento didáctico, van a orientar de forma concreta el conjunto de actividades de mediación pedagógica para que se desarrollen estos aprendizajes. Guardan estrecha relación con las preguntas problemas y con los aprendizajes esperados, y sobre todo también orientan pues el proceso evaluativo, ¿verdad? Nos permiten desarrollar todo el instrumentaje necesario para evaluar estos procesos en el aula. Las situaciones de aprendizaje toman en cuenta la metodología de nuestro programa de estudio, el aprendizaje por descubrimiento y el ABP, a través de una estrategia pedagógica basada en la investigación, en la indagación, en los saberes previos del estudiante. Lo que buscan es que se dé un trabajo de campo, o sea, un trabajo colaborativo que nos permita apropiarnos, sistematizar estos nuevos saberes y sobre todo tener un impacto en las distintas áreas de la vida de nuestros estudiantes en los diferentes contextos. Lo que también promueven es que exista un intercambio de conocimientos, que se promueva el análisis crítico, que se deconstruyan algunas nociones previas y sobre todo buscan involucrar de alguna manera al estudiante con la realidad social en la que vive. La idea es que la mediación o estas situaciones de aprendizaje posibiliten el desarrollo de habilidades como las del pensamiento crítico, la resolución del problema, la incorporación de las tecnologías y todo el conjunto de habilidades que hemos venido hablando desde un principio. Aquí podemos ver los principales ejes temáticos integradores, ya la mayoría de ustedes lo conocen desde luego, desde séptimo hasta 11º año, tanto del tercer ciclo como de la educación diversificada. Vemos, por ejemplo, la presencia, solo para hacer el ejercicio tal vez de reflexión con el tema de séptimo, la ocupación humana y el uso del espacio geográfico, lecciones espaciotemporales del pasado para pensar el presente y el futuro, y vemos elementos de la fundamentación pedagógica, epistemológica, o sea, la integración de saberes de la historia, de la geografía, la finalidad de una educación geográfica para la sostenibilidad, la idea de buscar siempre el desarrollo del pensamiento geográfico, del pensamiento histórico y sobre todo el componente pragmático
¿Por qué? Porque la idea es que se vea este tema que se va a desarrollar, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en el primer periodo de séptimo año, en el mundo antiguo, en la historia antigua, pero pensando en el presente y sobre todo en esa solidaridad diacrónica que hablábamos cuando mencionábamos los aportes de la enseñanza de la geografía. Entonces vemos que están presentes estos elementos, que hay esa congruencia, no solo con la fundamentación propia del programa, sino, reitero, con la política educativa y curricular, y así en el resto de los temas que podemos ver ahí. ¿Okay? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se va trasladando, o de esa misma congruencia desde el eje temático integrador, que, como decíamos anteriormente, habla de la ocupación humana y el uso del espacio, y estas lecciones espaciotemporales para entender el presente y el futuro, y vemos que los temas generadores empiezan a hacer una delimitación de en dónde voy yo a desarrollar eso, en el mundo antiguo, el mundo antiguo y la huella humana en el espacio geográfico. Hay congruencia con ese tema generador, porque estoy viendo un proceso histórico como el mundo antiguo, pero desde un enfoque que me determina el eje temático integrador, que es la huella humana en ese espacio geográfico, integración de saberes, educación geográfica sostenible, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver cómo en el segundo tema generador habla de las sociedades complejas de América y Costa Rica a la huella ecológica del ser humano en la sociedad global, integrando también saberes. E incluso, si podemos ver en la unidad de trabajo del primer tema generador, vemos cómo se descompone, llamémoslo así, en subtemas todavía más complejos, pero que beben del eje temático integrador en cuanto a la interrelación del ser humano y el contexto en el que viven. Esto es para mostrar simplemente pues esta congruencia y cómo se articula curricularmente y temáticamente el programa de estudios sociales como tal. Es exactamente lo mismo. Aquí vamos a ver en el caso del tema generador lo que hablábamos antes, tiene un título que lo hemos visto recientemente y un conjunto de aprendizajes esperados. Este conjunto de aprendizajes esperados puede venir y a veces uno pues utiliza los diseños curriculares de programas anteriores para tratar de comprender los nuevos diseños. En este caso, el conjunto de aprendizajes esperados harían las veces de los objetivos generales del programa anterior, que era un programa basado en objetivos y contenidos. Ahora, pues, estos objetivos o estos aprendizajes, estos propósitos de nuevos aprendizajes, de nuevos saberes, no son un fin en sí mismo, no son en último término la finalidad de lo que se persigue, sino que lo que hacen es ser una plataforma, un escenario a partir del cual se desarrollen el conjunto de habilidades. Hoy por hoy hay una discusión muy fuerte en cuanto al saber ante el conocimiento propiamente dicho y las famosas habilidades blandas, las competencias del siglo XXI, y la posición de muchos autores es en cuanto a que no se deben sacrificar unas por otras. El conocimiento, el saber, el contenido es esencial tanto en los procesos de enseñanza de la historia, la geografía, las ciencias sociales, pero también el uso pragmático de esos contenidos pues para propiciar habilidades, ojalá, para la vida, no solamente para las empresas o no solamente para unos intereses de cierto grupo, sino realmente pensando en el componente humano de nuestros estudiantes, o sea, pensando en sus vidas. Aquí podemos ver la interrelación que existe entre los criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje, incluso vemos encabezando, pues, aparte del título del subtema, la pregunta problema o las preguntas problemas, en algunas ocasiones vienen más, y el conjunto de criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje que son de carácter sugerentes. En esto no nos vamos a detener mucho porque vamos a ir a la última parte ya de la presentación, que es donde hablamos del planeamiento didáctico en estudios sociales, lo que está vigente hasta el día de hoy, que es la circular de inicios del 2017. Aquí tenemos algunos aspectos básicos, no me voy a detener mucho en ello porque ya todos lo sabemos, ¿verdad? Lo que es la conceptualización del planeamiento didáctico, el rol que asumimos como docentes a partir de todo lo que hemos reflexionado anteriormente, y lo que nos ayuda es un instrumento, un recurso para orientar de alguna forma nuestra labor educativa. No es una camisa de fuerza, no es algo escrito en piedra, no es algo inamovible, es simplemente un elemento que nos orienta técnicamente, pedagógicamente, didácticamente, para obtener los resultados que pretendemos, pero en el cual debemos hacer ajustes, contextualizar, revisar, repensar, etcétera, etcétera.
algunos elementos administrativos, el periodo, cada cierto periodo que se entrega, y sobre todo lo que nos interesa es cómo se ha establecido hasta ahora en cuanto a lo que es la matriz de planeamiento. En este caso, en la primera columna, en la columna que ustedes tienen de frente a su izquierda, pues van a ver los criterios de evaluación. Son los elementos, como dijimos antes, que orientan este proceso. Posteriormente, en la columna del centro, se van a establecer en el ejercicio autonómico de nuestra función como pedagogos, como mediadores en este proceso educativo, pues las estrategias de mediación pedagógica con sus componentes, ¿verdad? Los sujetos que participan, el recurso didáctico, la actividad que desarrolla, el nivel cognitivo, el rol de los participantes, el rol de los sujetos, el contenido, desde luego. Estos generalmente pues son como 5 elementos que se suelen sugerir para que una estrategia de mediación pedagógica pues contemple los elementos básicos, y posteriormente, derivada de la estrategia de mediación pedagógica, los indicadores que me van a permitir evaluar aspectos muy específicos de todo el procedimiento, de todo el proceso que se desarrolló en las aulas. Aquí pues siempre aclaramos que los indicadores emanan, ¿verdad? Condición sine qua non, emanan necesariamente de las estrategias de mediación pedagógica. No puede existir, no sería, digamos, desde el punto de vista técnico correcto, que exista un indicador que no ocurra en el proceso de mediación pedagógica. Ahora, esos indicadores lo vamos a ver más adelante, no solamente pueden ser cognitivos, estos indicadores pueden ser cognitivos, procedimentales, pueden ser axiológicos, y antes lo hablábamos, antes de iniciar la videoconferencia, con Marlene, que la cantidad de indicadores que se desprendan de una estrategia de mediación pedagógica no tienen relación directa necesariamente con el tiempo que se invierte en esa estrategia de mediación. Es decir, lo que determina el tiempo efectivo, eficiente de lo que yo haga en el aula es la estrategia de mediación, porque en una actividad concreta se pueden desprender, digamos, indicadores de corte cognitivo, indicadores de corte procedimental, o sea, que el estudiante haga algo con algún recurso tecnológico, o indicadores incluso, y muy importante, desde luego, de corte axiológico. O sea, por ejemplo, si estamos realizando un trabajo grupal, pues ahí desarrollaremos indicadores como la comunicación asertiva, como el trabajo en equipo, como la empatía, etcétera, etcétera, que se pueden colocar perfectamente y que van a tener pues una evaluación pues, formativa en este caso. Bien, con respecto a la manera en que se va a realizar el proceso de mediación pedagógica, vamos a tener un conjunto de taxonomías o de clasificación de dominios educativos que igualmente no nos vamos a detener mucho en ello. El programa como tal no establece una única taxonomía, pero sí sugiere que se tomen en cuenta elementos de algunas de estas taxonomías, de sus revisiones, de estas clasificaciones de los dominios educativos a nivel cognitivo, y hay algunas que se presentan en esta reflexión acerca de lo que pueden ser. Hay desde la famosísima taxonomía de Bloom y todos sus colaboradores en el futuro, ¿verdad? Todas las revisiones, todos los replanteamientos que se han hecho, taxonomías en ciencias sociales, taxonomías incluso en la de Buchner, por ejemplo, en la enseñanza de la historia, y muchísimas otras más. Estas son solo algunas a nivel general que se muestran. Vemos que más o menos lo que predisponen es un punto de vista que va siempre desde lo simple a lo más complejo, de forma tal que nosotros logremos operacionalizar el infinitivo o el componente cognitivo del criterio de evaluación a través de una serie de procesos que nos permita realmente desarrollar u observar ese criterio de evaluación, desde elementos del conocimiento, la comprensión, hasta luego el desarrollo de habilidades más complejas. Si nosotros nos detenemos en esto, vamos a encontrar una enorme similitud, una enorme congruencia entre la metodología del programa, entre los elementos de la didáctica de la historia y la geografía, y sobre todo en la forma en que estas categorías del dominio cognitivo o del dominio afectivo se van planteando en los diferentes instrumentos. Desde capacidades básicas, en el caso de ciencias sociales, hasta posibilidades más o capacidades más
complejas, como digo, no nos vamos a detener aquí por lo tedioso que implicaría, pero sí tener en cuenta que este conjunto de taxonomías lo que nos pretende es señalar que sería prudente a la hora de realizar el proceso de planeamiento didáctico tener en cuenta una teoría desarrollista, una teoría desde el punto de vista cognitivo, procedimental, axiológico, que nos permita fundamentar pedagógicamente nuestra mediación pedagógica como tal. Aquí vemos todavía que se llega hasta, desde el mero conocimiento hasta elementos de aplicación de esos conocimientos, o sea, hasta el elemento pragmático de esos saberes como tales. Vemos en esta, por ejemplo, en esta imagen de la taxonomía de Bugner, en cuanto a la relación que tiene con Bloom, por ejemplo. Entonces, lo que eso nos quiere decir es que hay muchos patrones comunes entre algunas de las taxonomías que se utilizan a la hora de orientar el proceso de mediación pedagógica y de establecer estas estrategias para lograr operacionalizar, en nuestro caso, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, como ya lo hemos señalado, vienen a orientar de forma concreta el conjunto de actividades, técnicas, recursos que nosotros como profesores y profesoras de estudios sociales desarrollamos en nuestra aula. Van a tener un vínculo estrecho, repito, con las preguntas problemas y los demás componentes curriculares. En buena teoría, y esto nosotros siempre lo hemos señalado, en buena teoría, si yo logro hacer un proceso de mediación pedagógica, o sea, si logro operacionalizar los criterios de evaluación que me plantea el programa, yo estoy colaborando con el desarrollo de habilidades, de pensamiento crítico, etcétera, de las 4 dimensiones, de las 3 habilidades que vimos antes, que plantea nuestro macro perfil del estudiante, por decirlo así, y estoy contribuyendo con la construcción de esos aprendizajes esperados propios de nuestra asignatura. Esta orientación de la aplicación de instrumentos de evaluación también es facilitada por estos criterios. Desde luego esa es una de sus funciones más importantes, permitirnos observar, evaluar la progresión tanto de estos saberes, de estos aprendizajes esperados, como el desarrollo de habilidades como tal. Posteriormente, las estrategias de mediación es una descripción bastante detallada del conjunto de actividades técnicas, como les he dicho antes, que son secuenciales, que están concatenadas, que son graduales, o sea, que van de lo simple a lo complejo, y que busca responder de alguna forma a los diferentes momentos y a la metodología que establece el programa. Estas, ojalá, deben ser lo más variadas posibles, deben contextualizar el elemento, digamos, del individuo, ¿verdad?, de los ritmos de aprendizaje, de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y deben propiciar la utilización de recursos didácticos pertinentes y ojalá actualizados, repensados, de forma tal que nos permita pues llevar a cabo procesos realmente significativos para nuestros estudiantes. Y prácticamente lo que posibilitan es esa operacionalización de los criterios. Para ir finalizando, tenemos los indicadores. En el caso del CONET, pues los indicadores están planteados desde la coordinación y lo que hacemos como tutores es elaborar las pruebas a partir de estos indicadores. Aquí la importancia que juegan los indicadores es que son conductas que debemos observar, que permiten captar esa información, los cuales deben ojalá ser muy congruentes. Como señalábamos antes, el indicador nace y debe estar presente sí o sí de forma implícita o explícita en las estrategias de mediación pedagógica. No puede existir un indicador que venga de otro lugar que no sea de lo que ocurrió en la mediación pedagógica, que es lo que ocurre en el aula y fuera del aula, porque las tareas, en el caso de nosotros, pues están contempladas también en la mediación pedagógica, en el caso de la modalidad del CONET. Y lo que se busca es desarrollar un verbo en primera persona, el singular, que describe en forma precisa pues lo que se requiere observar. Aquí tenemos como algunas sugerencias, pues nuestra especialidad no es la evaluación ni mucho menos, pero desde el punto de vista de la estrategia de mediación pedagógica, una pequeña metodología para elaborar estos indicadores, ¿verdad? El primer paso es, del criterio de evaluación, yo voy a tratar de hacer una definición teórica del nivel cognitivo, del infinitivo que aparece en el criterio de evaluación. Es decir, si el criterio de evaluación me dice, describa los procesos históricos tal y tal, pues entonces lo que yo voy a hacer es
señalar qué significa describir dentro de la didáctica de los estudios sociales, porque describir dentro de las matemáticas, las ciencias naturales, la educación musical será diferente. De forma contextualizada, ¿qué significa describir para los estudios sociales? Una vez que yo tenga claro qué significa teóricamente describir, voy a buscar una taxonomía, una teoría desarrollista que me permita operacionalizar los pasos necesarios, cuáles son los procedimientos básicos dentro de las teorías del aprendizaje para lograr llevar o generar un ambiente de aprendizaje que le permita al estudiante describir o explicar o analizar o comparar o cualquiera que sea el nivel cognitivo, o en este caso el infinitivo que conforma o que orienta el criterio de evaluación. A partir de ahí voy a realizar un proceso de selectividad de lo que es propiamente la estrategia de mediación pedagógica, en el cual pues lo que buscamos y lo que sugerimos humildemente para que cada uno de ustedes lo valoren es que buscar elementos de eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? No desde la perspectiva que generalmente se le da del mundo ¿verdad? Neoliberal o de empresa, no. Eficiencia en el sentido de que tenemos una realidad de tiempo, de actividades extracurriculares, de actividades cocurriculares. Tenemos en el caso de los CONET, tenemos 3 lecciones para diversificada, 4 lecciones para, 3 lecciones para tercer ciclo y 4 lecciones para diversificada, si no me equivoco, y tenemos realmente poco tiempo. Los estudiantes van, creo que solamente 3 días en algunos contextos, y de ahí que el tiempo sea más ajustado. Entonces, una vez que nosotros tengamos una definición teórica de lo que implica el criterio, vamos a establecer esa teoría desarrollista que me dice el proceso. Voy a seleccionar metodológicamente los pasos más eficientes para, en una especie, llamémoslo así, de economía metodológica, por decir una frase, en que me va a permitir a mí desarrollar en el tiempo que tengo ese proceso. Finalmente se establece la estrategia de mediación pedagógica tomando en cuenta la metodología del programa de estudio, que es el aprendizaje basado en problemas con todas las características que hemos hablado anteriormente, y finalmente, pues a partir de ahí vamos a identificar los procesos cognitivos para la construcción de los indicadores. Esos indicadores tienen tradicionalmente 3 elementos básicos que los integran: el verbo, el contenido o el saber propiamente, y el condicionante, la forma en que se hace. Cuando se inició la implementación de la transformación curricular y los programas de estudio, los diferentes departamentos de evaluación, que son las personas más, digamos, las especialistas en estos temas, sugirieron y señalaron que el condicionante se omitiera por un asunto de que a la hora de llevarlo a la prueba, pues el condicionante no tenía ahí mucho sentido, sino que nos íbamos a quedar con el con el verbo, con el nivel cognitivo y con el saber o el contenido. Así que de esta forma pues lograremos construir de manera congruente, en la medida de las posibilidades, pues unos indicadores y una mediación pedagógica y un planeamiento didáctico lo más congruente posible con el programa de estudio. Y sobre todo, y para finalizar, pues felicitar al conjunto de profesoras y profesoras que hacen un esfuerzo realmente grande en una modalidad como el CONET, que implica trabajar con personas adultas que, por las características que antes señalábamos, pues realmente, pues aparte de que representa una gran oportunidad profesional de conocer, de trabajar con estas personas tan valiosas, pues también suponen retos y desafíos y compromisos desde el punto de vista metodológico, pedagógico, didáctico para ustedes, y es algo que se reconoce y que realmente es digno de admirar, como cada uno de los ejercicios docentes en las diferentes modalidades. Pues nosotros desde la Asesoría Nacional hemos venido desde hace años estableciendo un espacio de desarrollo profesional, de difusión académica, que algunos de ustedes conocerán, que es Huellas. Es un podcast que por ahí luego vamos a compartir y distribuir a través de Paola y doña Marlene el enlace para que lo puedan consultar, en donde tratamos temas que tienen que ver con la implementación de los programas de estudios sociales, temáticas atinentes a los estudios sociales, y por ende también espacios para reflexionar y para actualizar algunos acontecimientos. Y pues termino con siempre la frase del gran maestro
Paulo Freire, ¿verdad? Que buscamos una pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de nuestra reflexión, el objeto de la reflexión de los oprimidos. De mi parte sería pues agradecer la atención, la gentileza de escucharme por este rato que fue pues largo, y en la medida de las posibilidades, en lo que humildemente yo pueda atender las consultas que tengan a bien, pues con todo gusto. Bien, agradecemos la explicación tan detallada de Jeimer en relación a los cambios en los programas de estudios sociales, y vamos a pasar a un espacio de consultas, de preguntas, así que vamos a dar unos minutos. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Espacio de consultas. Espacio de consultas.
Espacio de consultas. Le damos el pase a los compañeros de la sede central. Adelante. Buenas noches, compañeros. Primero que todo, agradecerles la oportunidad por estar acá. Más que una pregunta, es un comentario, porque, bueno, me quedó muy clarito esta última parte que dijo don Jaime, que los indicadores, que al final de cuentas son los que van a establecerse propiamente para crear o elaborar la prueba, están fundamentados en las estrategias de mediación, ¿verdad?, que hacemos en el aula. Y ya sabemos que está institucionalizado, que desde la coordinación que los indicadores ya están establecidos. Yo uno de los grandes problemas que veo, y creo que lo manejamos con los estudiantes, es que a veces las pruebas no responden a esos indicadores. Y uno ve, por ejemplo, uno desarrolla actividades en el aula y realmente a la hora de aplicar esa prueba no refleja realmente de lo que de las actividades que mediaron propiamente en el aula. Y ese es casi que el sentir de todos los estudiantes del CONET, porque a veces, y lo vemos no solamente en la parte de estudios sociales o en el área de estudios sociales, lo vemos en matemáticas, español, y creo que es una de las grandes cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que, bueno, yo sé propiamente cuál es la realidad de que el mismo docente debería de realizar la prueba, pero por situaciones propiamente a nivel de economía de escala, de hacer una prueba para de todas las sedes, es que se hace de esa forma. Pero creo que, como le repito, más que una pregunta, era un comentario. Me parece que una de las cosas que habría que tal vez meter manos en esta parte, porque creo que el estudiante del CONET es un estudiante muy particular, y entonces creo que a veces uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, en las primeras pruebas, cuando hacen y ven que no es propiamente lo que se vio en clase, sino que a veces los contenidos o la forma como se contextualiza la prueba es totalmente distinta, es ahí donde viene mucha deserción, que al final de cuentas no es el objetivo que nosotros perseguimos. Entonces, creo que es una de las cosas que tal vez podríamos revisar, analizar de cómo podríamos mejorar esa parte, porque me parece que obviamente siempre tenemos que ir en pro del estudiante. Y, bueno, mucho lo que habló don Jamer, me parece que, bueno, los estudios sociales, la parte crítica, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales. Yo en mi clase siempre trato de fomentar eso, yo creo que es parte de lo que hemos ido estableciendo, y me gusta mucho cuando el estudiante le dice a uno, profesor, es que yo creo que los estudios sociales es solo aprenderse fechas de nombres y personas. Le digo yo, no, los estudios sociales es para mí la materia más importante, sin obviamente menospreciar a las demás, porque es donde usted se contextualiza, donde usted socializa con todas las demás personas, y es todos los días, prácticamente es un quehacer de todos los días. Entonces es una materia que como docentes tenemos que tener el empeño, manejar y desarrollar todas esas habilidades que para mi concepto son muy importantes. Entonces básicamente es más que una pregunta, como le repito, era un comentario, y de qué forma se podía manejar al menos esa primera parte que les comenté. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias a don Jamer, doña Paola y a doña Marlene por este espacio que realmente es muy importante para nosotros los docentes. Como decía el compañero, estamos en constante aprendizaje e investigación. Siempre es relevante que se den estas situaciones para uno mejorar. Con respecto a CONET y los estudiantes que manejamos, concuerdo completamente con el compañero. Es una población muy distinta, muy especial, donde los docentes tenemos que enfocarnos en ese pilar de la educación centrada en el estudiante. Si bien es cierto, no hay una forma de determinar el profesor para este tipo de sistema con él, ¿verdad? Porque todos somos escogidos bajo la misma plataforma de servicio, ¿verdad?, que se maneja. No es por un perfil que maneje el docente, pero sí tenemos que tener conciencia y trabajar arduamente de que nosotros tenemos que mejorar nuestras debilidades conforme a las necesidades que tienen estos estudiantes. Son estudiantes que tienen grandes desfases de contexto, tiempos muy amplios sin estudio, donde obviamente el choque de conocimiento, de análisis o de investigación va a ser muy distinto. Nosotros tenemos que ser mediadores, concuerdo completamente que uno trata de incentivar ese análisis crítico por parte del estudiante, pero también hay factores como el tiempo, ¿verdad?, que es reducido,
el ausentismo bajo la modalidad existente, ¿verdad? Que no es presencial, porque también trabajan, ¿verdad? Y tienen sus situaciones como jefas o jefes de hogar y demás, que también tienen que atender, ¿verdad? Es una correlación de situaciones que se manejan. Y nosotros como docentes entender esa situación. Entonces, sí siento también que tenemos que trabajar muchísimo con respecto a los mecanismos de evaluación. Las tareas tienen que ir acorde con lo que nosotros queremos incentivar, esas habilidades blandas, ¿verdad? También de criticidad, de solidaridad, de empatía, pero también las muestras de evaluación, como los exámenes, tienen que ir acorde con los contenidos establecidos y no caer en el error, ¿verdad?, de que estudios sociales es una materia netamente y específicamente memorística. Tenemos que salir de esa casilla que los que somos profesores de estudios sociales nunca queremos caer ahí, ¿verdad? Por ende, considero que a pesar del esfuerzo continuo, estas variables como el tiempo, la situación, la población y aparte de las estrategias estas de evaluación siempre van a ser un problema. En algunos momentos comentaba que tal vez se deba incentivar, no se puede obligar, pero sí incentivar, digamos, a todos los compañeros de las demás sedes a reunirnos en un momento específico para canalizar una visión con respecto a la visión Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Porque se sabe ampliamente que toda esta investigación para realizar los planes de estudio 2017 fueron sumamente, vamos a ver, la situación es esta, es decir, el trabajo fue arduo, o sea, es una investigación pedagógica, holística, axiológica, económica inclusive, ¿verdad? Para poder captar de la mejor manera lo que son los contenidos de los estudios sociales. Y sería una tristeza, ¿verdad?, que esto se pierde, que no se pueda captar por toda la población, porque como bien lo dice el compañero, los programas están diseñados para toda la población. Entonces, ver que aquí tal vez se puede caer en lo tedioso para el estudiante, que sea repetitivo, memorístico, esto más bien lo que puede generar es una deserción. ¿Por qué? Porque el estudiante también se siente frustrado. Y es algo que nosotros tenemos que resolver inmediatamente. Otro comentario que quiero hacer breve es que este año es un año muy interesante, se vienen las pruebas FARO, ¿verdad?, que para todos también es una situación de zozobra, ¿verdad? Y entonces también a nivel de docentes nos entra esa duda de por qué un programa tan elaborado, con tanta inversión, no cabe dentro de la dinámica y de la visión, ¿verdad?, de FARO, dejándose por fuera estudios sociales. Hay varias versiones con la situación de que hay que readaptarlos, hay que verles el nuevo enfoque, y a veces a uno también le preocupa porque estamos hablando de un programa de hace menos de 2 años, y es ahí entonces donde uno empieza a ver también de que hay algunas variables que uno ve como que se pierde la conexión entre los contenidos. Yo sé que se plantea una visión de estudios sociales, no una visión de historia, no una visión de geografía, no una visión de educación cívica, pero sí en el aula cuesta tal vez plasmar esa realidad como tal, y a veces uno siente que en 7º año, tomando en cuenta los estudiantes con ED, entramos con historia antigua, posteriormente caemos en historia en clima de Costa Rica, pero de un pronto a otro decimos, la geografía tal vez no quedó, no hubo ese enfoque geográfico de lleno que necesitaba. Caemos en 8º, donde hay un desarrollo sostenible, la huella ecológica, pero no sentimos que la historia sea tomada tan en cuenta. Y caemos en 9º año, donde sí hay mucha historia antigua, historia media, historia de Costa Rica, pero tenemos que tomar en cuenta que también una gran cantidad de nuestros estudiantes son extranjeros. Entonces, analizar un periodo sin tomar en cuenta las consideraciones geográficas es un poco complicado por el factor tiempo principalmente.
pero como les decía, o sea, son comentarios, tenemos mucho que mejorar. Realmente el docente que no quiera mejorar es un docente obsoleto, y les agradezco muchísimo este espacio, realmente lo valoramos y estamos a su servicio en todo lo que se pueda mejorar en pro de la educación integral. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, compañeros. Le damos el pase a Nicoya. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos. Que gracias a Dios que se abren estos espacios de participación para todos los docentes. Comparto muchas de las inquietudes que mencionaron los compañeros. Acá en Nicoya también tenemos muchas dificultades. Los estudiantes vienen de muy largo, tienen, igual que las de ustedes, tienen muchos años de no estudiar. Muchos de nuestros estudiantes son jefas de hogar, solas, madres solas. Otros adultos también tenemos, y tenemos muchas inquietudes y también tenemos muchas dificultades. Los espacios estos como el que tuvimos hoy nos sirven para poder incentivar, conocer, adquirir nuevos conocimientos, y sobre todo por el tipo de población que tenemos. La población de nosotros, como ya ustedes lo han mencionado, es muy diferente, tiene muchas necesidades, lagunas, espacios, tiempos que no han estudiado. Algunas de las indicaciones, los indicadores, el tiempo también, a veces pueden venir, a veces no pueden venir a lecciones por sus dificultades económicas o porque no tienen a los hijos enfermos, igual las enfrentamos. Y cada uno, yo creo que nosotros trabaja cada situación de estas de manera distinta. Para mí, en lo personal, el grupo de profesores que tenemos en el colegio con el apoyo de doña Marlene ha sido muy significativo porque nos hemos apoyado mutuamente. Muchas gracias, porque al menos acá en Nicoya el asesor de sociales tiene 2 años de estar incapacitado. Yo lo que hago es que me nutro de otros compañeros que trabajan también en el Liceo Nocturno de Nicoya y con otros compañeros que trabajan en otros centros educativos. Entonces no tener un asesor nos implica a nosotros también no tener mucha información de lo que está ocurriendo. Por eso es que el grupo de profesores de sociales del CONED me ha servido mucho para poder trabajar. Y también la inquietud que dijo un compañero, de la de reunirnos. Del año pasado se planteó esto, de que si nos reuníamos a final de año para presentar o a ver qué cambios se podían hacer dentro de lo que era el desarrollo de los estudios sociales en el CONED, siguiendo los nuevos lineamientos que el Ministerio plantea. Entonces también dejo esta inquietud y muchas gracias a todos. Buenas noches, Dorian, Pau, que está en Heredia, compañeros aquí presentes. Definitivamente nos llama la atención todo lo que nos explica don Jamer, y a mí en lo personal me cuestiono varios puntos. Número 1, los exámenes. Como decía Óscar, definitivamente nuestros exámenes debemos replantearlos, no los podemos seguir haciendo memorísticos. A mí me parece que la gente de CONED va desfasada en el sentido de que no estamos explotando la parte crítica, analítica, simple y sencillamente nos estamos quedando en que es un sistema a distancia y por lo tanto pregunto lo que está en antología y como viene en antología y no vamos más allá. Número 2, me preocupa los planeamientos, si realmente las mediaciones que nosotros estamos haciendo en el aula van de la mano con los indicadores. Porque si no es así y únicamente estamos llegando a leer la antología, a subrayar y listo, estamos perjudicando a los estudiantes, no nos estamos poniendo la camiseta como decimos nosotros, y eso debemos replantearlo. Las tareas, no podemos seguir haciendo tareas entonces, según lo que nos explica el asesor, de estas tareas que únicamente es un cuadro comparativo, un esquema de lo que está en antología. Debemos ir un poco más allá, debemos exigir a nuestros estudiantes un poco más de investigación, un poco más de análisis, darle los temas a que vayan un poquito más allá y no se queden únicamente con lo que ya está en la antología. Aquí comentábamos ahora, bueno, pero es que a veces hacemos preguntas o planteamos temas en que el estudiante debe visitar, me decía ahora Fernando, una municipalidad, y si no tienen tiempo, bueno, también eso debemos contextualizarlo, como lo decía ahorita el asesor.
Así que llama nuestra atención y replantear el trabajo que estamos haciendo en CONET. Ahora, es sumamente importante, compañeros, que nos reunamos en algún momento. El año pasado lo planteamos, se vino la huelga y no lo logramos. Pero sí creo que es importante que en algún momento nosotros, los de estudios sociales, nos reunamos y analicemos lo que estamos haciendo, replantear lo que estamos haciendo en CONET por el mejoramiento de CONET, porque es uno de los sistemas que me parece a mí, uno de los sistemas que tienen MEP mejores, ¿verdad? Y también por nuestros estudiantes, no los podemos dejar desfasados, necesitamos sacar gente crítica, analítica, pensante, son adultos y no podemos tratarlos como chiquillos si fueran de 12, 13, 14 años, que creo que nos estamos quedando ahí. Entonces, bueno, todo esto llama nuestra atención y replantear nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, para primero que todo, pues agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, por lo que han señalado, que es muy atinado, muy pertinente en relación a lo que hemos hablado de la implementación del programa. A modo también de comentario y de posibilidad de un trabajo futuro, pues bueno, a mí me gustaría, digamos, plantear la posibilidad, y lo hemos hablado con Paola, de realizar un taller con todos los compañeros y compañeras del CONET, de forma tal de que eso que hablamos hoy, que tal vez tiene un matiz más teórico, aunque se intentó plantear algunas sugerencias prácticas, pues que podamos realizar un taller en el cual logremos desarrollar estrategias o técnicas para que se dé esa congruencia en los diferentes momentos que tiene la mediación pedagógica de los CONET, ya sea propiamente en el salón de clase, en las tareas que asignamos, cómo las asignamos, y sobre todo en la construcción de estos ejercicios o técnicas, o incluso teniendo algunos elementos para guiar la prueba que se construye. Realmente lo que han señalado los compañeros aquí en la sala y en Nicoya, pues es muy importante. Debe existir en la medida de lo posible una congruencia entre lo que plantea el programa, nuestra mediación pedagógica y posteriormente los instrumentos que utilizamos para evaluar y las tareas que asignamos. Entonces, pues yo quiero finalizar con nuevamente reconocer, valorar y apreciar mucho el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes en la mediación pedagógica, en los contextos que tienen que atender, y sobre todo con una población que requiere tanto acompañamiento y sobre todo que realmente democratiza el acceso a la educación para personas que por su historia de vida, por su situación socioeconómica, por su situación laboral, pues han tenido que dejar de lado de momento los estudios y que ahora se han reintegrado al proceso en esta modalidad del CONET. A mí, pues yo agradecerle a Paula, Marlene, a todos ustedes por estar hoy aquí y conversar acerca de estos temas que consideramos son muy importantes en cuanto a la implementación del programa de estudios sociales. Muchas gracias a Jamer, a Marlene y a todos los compañeros que estuvieron conectados. No sin antes invitarlos a poner en práctica todas las indicaciones, los contenidos, la explicación que nos dio tan detalladamente Jamer. Y bueno, a replantear, como dice Marlene, ¿verdad?, nuestro trabajo como tutores de CONET y realmente reflexionar sobre qué espacios de aprendizaje estamos generando con nuestra población. Así que gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.